Hermanos, ya nos encontramos al final de nuestra miniserie. Y digo miniserie porque si ustedes recordarán del versículo 16 al versículo 26, hemos visto que el apóstol Pablo tiene un tema en común, un tema general. Aunque hemos pasado alrededor de Gálatas, los que estuvieron en el inicio, versículo tras versículo, pasaje tras pasaje, y hemos llegado ya al final del capítulo 5, hemos notado que estos, aunque han sido 3 predicaciones diferentes en estos 11 últimos versículos del capítulo 5, han tenido un tema general. Pablo nos ha querido guiar a una verdad específica. ¿Cuál es esta verdad? Hermanos, que para servirnos dentro de la iglesia, para servirnos como Cristo pide que nos sirvamos de manera abnegada y sacrificial, es necesario andar en el poder del Espíritu Santo. Que en nuestra carne es imposible amar a nuestros hermanos, en la carne es imposible servirlos de manera abnegada, que constante vemos más por nuestras necesidades, por nuestro bienestar, que por el de nuestros hermanos. Y Pablo ha expuesto, y si ustedes recordarán, una de las enseñanzas principales para andar en el Espíritu es que estemos conscientes que existe una lucha. Aquellos que quieren y han dispuesto su corazón y dicen, Señor, quiero servirte dentro de la iglesia de una manera que sea agradable a ti, han de estar conscientes que hay una lucha. Y esta lucha no es con el mismo diablo que dice la Escritura que está como león rugiente buscando a quien devorar. No es una lucha tan solo con el mundo, con ese sistema que el príncipe de las tinieblas gobierna para afilar sus aristas y hacer caer y hacer temblar a la iglesia. Sin embargo, esta está firme porque Cristo está firme en la roca. Sin embargo, en nuestra carne, la totalidad de su corrupción no ha sido eliminada. Y Pablo, a aquellos que quieren, hermanos, si tú quieres servir a tu hermano, si tú quieres ser una bendición y no una maldición dentro de la iglesia, es imposible hacerlo si no caminamos en el poder del Espíritu Santo. Y te digo algo, si no caminas en el poder del Espíritu Santo, eres una maldición a la iglesia. Porque vas a dañar el cuerpo de Cristo. Hemos dicho que es imposible ser neutrales dentro de la iglesia. También, hermanos, Pablo nos hace ver la capacidad de nuestra carne corrupta y en qué tipo de cosas aún puede caer. ¿Recuerdan eso? Lo vimos en las obras de la carne. La ocasión pasada que pude estar con ustedes. Las obras de la carne. Y seríamos ignorantes e hipócritas si dijéramos que la carne aún, si negáramos que la carne aún tiene poder en nosotros. Ignorantes, pues no conoceríamos lo que la Biblia dice acerca de que aunque el poder del pecado ha sido controlado y dominado, sin embargo, los santos más santos de la Escritura aún han caído. Pero seríamos igualmente ignorantes y estaríamos engañados si dijéramos que alguien puede ser cristiano y vivir toda su vida como una persona mundana. Si alguien verdaderamente es cristiano, el poder del pecado ha sido subyugado por la obra y la persona de Cristo.
Así que es imposible que alguien diga ser cristiano y toda su vida ser borracho, y toda su vida ser un mentiroso, y toda su vida ser un maldiciente. Ahora Pablo, en estos últimos versículos del capítulo 5, va a enseñarnos lo que resulta que caminemos en el Espíritu Santo. Lo que resulta, hermanos, quiero exaltar esto. El fruto del Espíritu se manifiesta principalmente dentro del contexto de la iglesia. Y meditando esto me preguntaba, ¿por qué Pablo pone el fruto del Espíritu dentro de la vida, dentro de la iglesia y no en la familia? Hermano, porque después de vivir 10 años con tu esposa, tú ya soportas que no tape la pasta, que no haga tantas cosas que a ti no te agradaban, pero tú ya lo soportas. Pero cuando vienes a la iglesia, no hay solo 2, 3 personas que son diferentes a ti. Hay 60, 70 personas que debes soportar en amor sus debilidades con tal de no crear cismas dentro de la iglesia. Hermanos, el fruto del Espíritu se encuentra dentro de aquel texto que vimos hace algunas semanas, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos en amor los unos a los otros. Como titulamos aquella predicación, hermano, eres libre para ser esclavo de Dios. Y la esclavitud de Dios se manifiesta en un servicio abnegado a tus hermanos. Hermanos, ¿cómo andamos en esto? Miren, quiero poner un ejemplo de lo que es andar en el Espíritu Santo. Tomo la base de este ejemplo del libro de Thomas Watson, de su tratado de teología, pero lo he querido expandir un poco más para ser precisos. Imagina que una casa donde una persona se encuentra está totalmente oscura, una piedra llega y abre la luz. Ese hombre puede salir. Hermanos, eso tipifica nuestra salvación. Ha sido libertado de aquellas paredes donde le era imposible escapar de lo que ahí se exigía. Sin embargo, cuando va caminando se da cuenta que trae en el pie una de esas bolas negras de acero. Cuando queremos andar en la carne, lo que el hombre hace es agarrar esa bola y lo único que hace es lastimarse. Por el peso es imposible que él la lleve. Pero al andar en el Espíritu, Cristo en la potencia de su gloria la lleva con nosotros y Él la carga. Pero hermanos, no olvidemos que el pie sigue atado y un día será libertado. Un día en su plenitud, aquel día glorioso, Cristo nos libertará de aquel poder de la carne en nosotros. Quiero comenzar con el texto y yo creo que podemos dividir nuestros versículos 22 al 26 en 2 encabezados principales. El primer encabezado es las características del fruto del Espíritu y nuestro segundo encabezado es la posibilidad y la realidad del fruto del Espíritu en la vida del cristiano. Conforme vayamos avanzando, esto se entenderá mejor. Dice el versículo 22, mas el fruto del Espíritu. Notemos algo importante. No dice el texto, mas los frutos del Espíritu, sino fruto, un fruto. Contrastemos esto con el versículo 19 del mismo capítulo. Y manifiestas son las obras, no dice la obra de la carne, sino son las obras de la carne. ¿Qué quiere decir esto? Cuando alguien busca su salvación en sus propias fuerzas, por sus propios méritos, por ir a la iglesia, por bautizarse, este hombre se encuentra esclavizado al pecado. Pero, hermano, nota esto.
Alguien puede ser adúltero sin ser un idólatra. No es necesario. Cuando se habla de las obras de la carne, no significa que alguien que anda en la carne practica todas las obras. ¿Podemos ver eso? Alguien puede ser celoso, sin embargo, no ser un borracho. Alguien puede tener celos, sin embargo, no caer en el adulterio. Pero no así con el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es uno. Y no puedo decir yo, Dios me ha libertado de la fornicación, pero Él no me ha querido libertar de la ira. Él no me ha querido libertar de golpear a mi esposa. Él no me ha querido libertar de los celos. Mira, una vez pasó, una persona discutía con alguien más y ésta le alzó la voz y el hermano ofendido le dice, está bien, podemos arreglar esto de otra manera, pero tu manera de hablar no es correcta. Y este cristiano, o no sé si es cristiano, pero digo cristiano, contesta, así es mi carácter y Dios no me lo ha querido quitar. Así es mi carácter y Dios no me lo ha querido quitar. Hermanos, esa es una mala comprensión de lo que es el fruto del Espíritu. Esa es la ignorancia de no saber que el fruto del Espíritu es uno solo. A todos nos ayudan más las ilustraciones y yo sé que algunos ponen las uvas como para ejemplificar el fruto del Espíritu o un manzano y tantas cosas. A mí no me ayuda tanto eso, pero hay un ejemplo que sí me ayuda. En el inicio de nuestra conversión, una semilla es plantada. Y esta a través de la lluvia y el sol tiene su crecimiento de manera, hermanos, ¿han visto ustedes las plantitas? Que aunque todas, el fruto sale al mismo tiempo, hay algunas que van más en piquito, más arriba. Con esto entendemos algo del fruto del Espíritu, hermanos. No significa que todas estas virtudes son manifestadas de manera perfecta. Y no significa que el que sea un solo fruto, que no batalle a alguien más con la paciencia que con el amor. Alguien puede ser más amoroso y le cuesta más ser paciente. Pero sí significa, hermanos, que sea un solo fruto, que éste nace de manera congruente. Y no puedes decir que tienes 100% de paz y 0 de amor, sino que toda va creciendo en unidad. Hay una razón principal, hermanos, por la cual el fruto del Espíritu es uno solo. Esta es la razón principal. Ya hemos visto exegéticamente, la Escritura nos dice que es un fruto. Pero hay una razón principal. El fruto del Espíritu es el testimonio de que en ese hombre que manifiesta el fruto, Cristo habita. ¿Qué produce nuestra carne? ¿Qué produce nuestras fuerzas? Pecado. Dice, mas las obras de la carne, mas su esfuerzo en la carne es pecado. Sin embargo, la habitación del Espíritu en nosotros resulta en fruto. Hermanos, fruto bueno. Hemos de entender que dentro del corazón de los hombres solo hay inmundicia. Por eso hace una fuerte aclaración nuestro texto. ¿De dónde provienen estas virtudes santas? Del Espíritu Santo. ¿De dónde provienen estas virtudes santas? Dice, el fruto del Espíritu. ¿Qué dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20?
Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué dice Pablo? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y la causa y la razón por la cual, hermanos, la causa y la razón por la cual hay fruto bueno en el creyente es porque Cristo habita en él. Mira lo que dice Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Qué es este misterio? La esperanza, que es Cristo en vosotros. Cristo en vosotros. La esperanza de gloria. Si el fruto del Espíritu se puede manifestar en un hombre, es porque en él habita Cristo. ¿Podemos ver esto? ¿Por qué causa el fruto del Espíritu es uno solo? Porque es la manifestación del carácter de Dios en un hombre. Hermanos, son virtudes celestiales lo que es el fruto del Espíritu Santo. Es la demostración de la habitación de Cristo en alguien. Mira lo que dice Efesios, capítulo 3. Versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y continúa el texto, pero hay algo que nos interesa. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Por qué es un solo fruto, el fruto del Espíritu? Porque es el testimonio de que Cristo habita en un hombre. Ahora, ¿es solo Cristo el que habita en nuestros corazones? ¿Qué dice Juan capítulo 14? Juan capítulo 14. Versículo 16. Juan capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y que, si recuerdan lo que dice 1 Corintios capítulo 6, que el cuerpo del creyente es el templo del Espíritu Santo. Ahora, ¿es solo que el Espíritu Santo y Cristo habita en el creyente? ¿Qué dice el versículo 23 del mismo capítulo de Juan? Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. No solamente es el Espíritu Santo, dice Cristo, el que me ama, el que guarda mi palabra, en él vendremos yo y el Padre y habitaremos en él y haremos morada en él. Hermanos, noten esto, la Santa Trinidad habita en el corazón del creyente por medio de la fe. Y no me pidan que explique esto porque Pablo dice que es el misterio.
Es el misterio entre los gentiles. Es el misterio de las eras pasadas. Oh hermanos, es por esa causa que el fruto del Espíritu es uno solo. Es por esa causa que debemos negar aquella falsa doctrina del cristiano carnal que enseña que alguien puede tener a Cristo en su corazón y vivir como un mundano. No es así. Si Cristo habita en un creyente, es imposible que se ponga una luz y no brille. Es imposible que si Cristo habita en un hombre, no manifieste realidades santas. Hermanos, para ser más específico, es imposible que alguien sea cristiano y no manifieste en alguna medida el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Hermanos, como en un momento vamos a comprobar, el fruto del Espíritu, podemos agarrar cada fruto y trazarlo hasta la Trinidad. ¿Qué quiero decir con esto? Todas estas virtudes del fruto del Espíritu son virtudes del Dios admirable. ¿Qué digo con esto? Que Dios es amor, que Dios es gozo, que Dios es paz, que Dios es paciencia. Y por lo tanto, si Cristo habita en nosotros y Dios Espíritu Santo y el Padre habita en nosotros, estas virtudes celestiales se manifestarán en el Hijo de Dios. ¿Qué dice el texto? Mas el fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu. Y podemos imaginar el fruto del Espíritu también como un hermoso jardín, donde es plantado. Y debemos cuidar cada fresca rosa, cada fresca flor que sale de él. Y tener cuidado y podarlo y tratarlo. Ahora, hermanos, antes de pasar a la segunda característica del fruto del Espíritu, tengo una pregunta importante para ustedes. Si el fruto del Espíritu solo es uno, ¿qué hacemos con aquellos textos que nos dicen, por ejemplo, en Hebreos capítulo 13 dice que el fruto es labios que confiesan el nombre de Dios? Que hay fruto que se manifiesta con dones espirituales dentro de la iglesia. Que hay fruto que se manifiesta en obras piadosas y de caridad. Que hay fruto que se manifiesta en salvación de almas. Entonces, ¿hay un fruto o hay muchos frutos? Hermanos, todas las obras externas que el creyente pueda hacer, podemos decir esto. Las buenas obras son el fruto del Espíritu. La razón por la cual tú vas a evangelizar los jueves, los martes a la calle, no es porque tengas un muy buen corazón amoroso, hermanos, es porque el Dios eterno ama a los pecadores, y si el Dios eterno habita en ti, tú por lo tanto te compadeces. ¿Qué dice Cristo? Tuvo compasión al ver las multitudes, hermano. No creas que eres muy amoroso y que en ti hay mucha bondad y que hay mucha compasión. No, es la evidencia del Espíritu Santo en el corazón del hombre. La razón por la cual amas a tus hermanos no es porque él sea muy digno y muy bueno, es porque la misma imagen de Cristo crece en él y tú amas a Dios, y cuando ves la imagen en tu hermano de Dios mismo, amas a tu hermano. Hermanos, no puede haber divisiones entre los hermanos. ¿Te das cuenta que es golpear el mismo cuerpo de Cristo? Lancearlo. Ahora quiero que veamos cómo todas estas virtudes se trazan al Dios eterno. Y hermano, hay algo precioso que sea solo un fruto. Tú no tienes 3 niños que tienes que estar persiguiendo. No tienes que estar persiguiendo el amor, la paz y decir, tengo que alcanzar la paz, tengo que crecer en paz. Y después cuando alcanzas la paz te das cuenta que el amor se te escapó muy lejos. Y ahora tienes que perseguir el amor y la paz se te vuelve a escapar. No.
Una razón preciosa que el fruto del Espíritu Santo sea uno, es que yo no te llamo esta mañana a que veas y persigas el amor. Yo te llamo a que veas el Calvario de donde fluyen todas estas virtudes. De Cristo. Es a Cristo mismo, hermano amado, que te exhorto a ver para andar en la iglesia como debes andar. Es de ese precioso raudal, de esa preciosa fuente que fluye lo que es necesario para vivir como es correcto dentro de la iglesia. ¿Y qué nos dice el texto? Mas el fruto del Espíritu es amor. Dice la Escritura que Dios es amor. Dice la Escritura, vamos a Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La razón de la salvación del hombre no es que Dios vio muchos buenos méritos en él. Es por causa del gran amor de Dios. No hay otra razón. No hay mérito en el hombre. No hay bondad en el hombre. ¿Qué nos dice ese precioso texto en Juan capítulo 3, versículo 16? Que de tal manera amó Dios al mundo, y la evidencia de este amor se manifestó en que dio a su unigénito Hijo. Oh, hermanos, Cristo fue aplastado y humillado por hombres, Dios derramando la ira en él para que tú pudieras ser hijo legítimo. La adopción. Mira lo que dice. Acompáñame a Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3 versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Ahora, ¿cómo se manifiesta este amor? Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Dice, nota, la razón por la cual eres hijo de Dios es por el gran amor que hay en Dios. Porque su amor es inmesurable, como cantábamos hace un momento. Es muy ancho, es muy grande que no puedo escalar, como una montaña tan grande que no puedo escalar, tan ancho cual mar que no puedo navegar. Me gusta ese canto por algo especial. No justifica el tiempo como razón de no alcanzar a captar el amor de Dios. No dice, y nos faltaría tiempo, no. Nos faltaría entendimiento. Dice, no alcanzaré a captar este amor sin fin. Hermanos, ¿qué movía al apóstol Pablo? ¿Qué movía al apóstol Pablo? Noten aquel hombre, pecador como nosotros, en un tiempo blasfemo, pero alcanzado por la misericordia de Dios. Y quiero que vayas conmigo a 2 Corintios capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, dice Pablo, el motor de mi vida apasionada como apóstol, como hijo de Dios, como misionero, como siervo, como amante de las iglesias, es esto. Pensando esto, ¿qué piensas, Pablo? Que si uno murió por todos, luego todos murieron.
y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermano, ¿quieres crecer en amor a tus hermanos, en amor a Dios, en amor a las almas perdidas, en amor a tu esposo? No tienes que perseguir el amor como algo, como un fin en sí mismo. ¿Sabes qué tienes que hacer? Contemplar el amor que Cristo manifiesta en el Calvario. Contempla aquel amor. Aquel que tiene dominio sobre las aguas pidió de beber. Hermanos, no alcanzaremos a exaltar esto. Por lo tanto, el amor que habita en ti para con tus hermanos fluye del Calvario. Fluye del amor que Cristo demuestra para ti y para mí. Hermanos, dice Pablo que por ese sacrificio ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cómo resulta esto dentro de la iglesia? ¿Cómo resulta, hermano? Vayan primero conmigo a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Dice así: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cuán indispensable es el amor dentro de la iglesia. Te digo algo. ¿Por qué es tan necesario? Porque todos erramos y ofendemos muchas veces. Pero si tú estás dentro de la fogata del amor de Dios, una ofensa será como una paja. Hermanos, ¿qué pasa cuando una paja es echado a esa leña ardiendo? Ni siquiera alcanza a caer a la tierra. En el mismo aire es consumida. Hay mucha mala interpretación en cuanto a este texto. Todos dicen, sí, mi amor cubrió multitud de pecados, pero nunca olvida. No, la evidencia que el amor ha cubrido multitud de pecados es que ni siquiera te acuerdas. Hermanos, les digo algo. Este texto me ha ayudado mucho para quitar esas ideas erróneas en cuanto a la santidad. ¿Quieres saber si alguien es santo? Manifiesta el fruto del Espíritu. Mira, no importa que sepa mucha Biblia, no importa que ore de una manera muy sincera, si no manifiesta el fruto del Espíritu, no es una persona espiritual. Alguien puede tener menos conocimiento, orar con menos elocuencia y sin embargo manifestar estas virtudes de una manera admirable. Todos tenemos una idea de santidad errónea, que esto nos ayude a ver lo que verdaderamente significa ser santos. Alguien santo se manifiesta en uno que perdona así, inmediatamente. No guarda el rencor, no guarda la ofensa, no agarra esa como una piedra para apedrear a alguien. Yo creo que si el amor habita en ti, las relaciones dentro de la iglesia avanzan. Hermano, te voy a avisar algo y no soy profeta ni hijo de profeta. Te van a ofender. Y te va a ofender tu hermano que amas, probablemente. Y te digo qué va a pasar si no tienes un ferviente amor. Vas a dividir esa relación. Vas a causar un problema dentro de la iglesia. Pero si hay ferviente amor en ti, tú vas a decir, Señor, tanto me has perdonado, tantas cosas me has perdonado a mí. Yo verdaderamente te he ofendido, yo verdaderamente he escupido tu santo rostro, verdaderamente he abofeteado tu rostro. ¿Qué es esa ofensa para mí? Hermanos, hay una frase, o no sé cómo llamar una palabra común, pero algunos de nosotros verdaderamente somos muy sentidos. Aplastemos eso con la cruz.
No podemos caminar en la iglesia o me miró mal, o no y dijo que hiciera esto, o no me dijo eso. No, hermanos. Ama a tu hermano y si te ofende, ámalo más. Crece en tu amor. Alguien verdaderamente espiritual es uno que ama a su hermano. Mira que puede citar mucha escritura, tener juicios muy duros y no tener amor. ¿Y qué dice Pablo? Si no tengo amor, nada soy. Y no sirve de nada que predique en las calles, que sirva en la iglesia de manera exaltada, si no hay amor en mi corazón. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. ¿De dónde obtenemos el gozo? Miren lo que dice en la parábola de los talentos el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 25, versículo 21. Mateo capítulo 21. No, perdón, dije capítulo 25, versículo 21. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. No entra y disfruta un gozo, en el gozo que pertenece a tu Señor. Y dice Nehemías capítulo 8, versículo 10, que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Hermanos, ¿Dios creó al mundo porque necesitara gozarse de los hombres? No. Dios no necesita un gozo externo. Dios encuentra el gozo en el Hijo y el Hijo en el Padre y el Espíritu en ambos. Y quiero que vean cómo nuestro gozo proviene del Calvario. Romanos capítulo 5. Nuestro gozo viene del Calvario. Romanos capítulo 5, versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos, esta palabra es traducida también, y nos gozamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué produce gozo en el creyente? ¿Qué es lo que produce? ¿Es acaso las riquezas materiales? ¿Es acaso una nueva computadora? ¿Es acaso el hijo, la esposa, el trabajo, la superación profesional, los viajes? ¿Es acaso eso lo que produce en el creyente gozo? No. El gozo del creyente es que aunque perdiera todas sus pertenencias, entrará en aquella habitación donde Dios es conocido. Mira, esta es la diferencia esencial entre un hijo de Dios y alguien que no lo es. Dice así Cristo, hablando, despidiéndose de sus discípulos. Nota esto, hermano, gózate con esto. También vosotros ahora tenéis tristeza. Pues sí, me voy a ir, tienen tristeza. Pero os volveré a ver. Y se gozará vuestro corazón. Cristo sabe que nuestro gozo se encuentra en Él. Nuestro gozo, dice Cristo, cuando me vean en las nubes, su corazón estallará. Su corazón se alegrará porque os volveré a ver. Hermanos, ¿con qué consuela Cristo a sus discípulos? Que a donde yo voy, ustedes también estarán. Dijo un hombre,
El cielo sería el infierno si Cristo no estuviera allí. El cielo sería el infierno si Dios mismo no habitara en él. El cielo es el cielo, hermanos, aunque no hubiera todas esas oro y todo eso que dice la Escritura en aquella ciudad, tu corazón se alegraría. Tu corazón se gozaría porque tu gozo lo encuentras en él. Es por eso que aunque trabajas, hermano, tu corazón se encuentra separado de tu trabajo. Y yo te animo, esfuérzate y trabaja y todo lo que tienes que hacer. Pero tú sabes algo, que tu corazón ha perdido el placer en lo que haces. Y ahora lo haces para glorificar a Dios, pero antes lo hacías para gozarte en Él. ¿De dónde obtiene el cristiano el gozo sino de aquel en donde el gozo habita? Es impresionante. Dice el Señor, tendréis tristeza. O sea que aquel evangelio de la prosperidad que declara un carro nuevo, una mansión, un avión, declara que tu trabajo no es sino blasfemia y ataque al nombre de Cristo. Cristo es nuestro gozo, hermanos. Y hermanos, si Cristo habita en esta iglesia, hermano, si tú creces, ¿sabes por qué amas venir a la iglesia? No es porque ahora está arreglado y ya no hay tierra. Veníamos aunque había tierra y todo feo en este lugar. Pero ¿sabes por qué vienes? Porque en aquellos que Cristo está siendo mostrado, tienes gozo. Es por eso que amas venir a la iglesia, porque encuentras aquí a tu Señor, no solo a través de la prédica, la alabanza, sino aún entre tus hermanos. Paz, amor, gozo, paz. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, el Dios de paz os santifique por completo. ¿Qué dice Isaías capítulo 9 versículo 6 referente a Cristo? La profecía mesiánica del advenimiento de Cristo. ¿Qué dice ese texto? Príncipe de paz. Dios fuerte, príncipe de paz. Cristo no es un hombre que tiene paz. Él es el príncipe, el rey de la paz. Cristo dijo a sus discípulos, la paz os dejo. Y no dijo, y una paz os doy. Dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Hermanos, Cristo es aquel mediador que creó, nota esto, no es solo uno que tiene paz, es uno que crea paz. Él es el mediador. Dios, a causa de nuestro pecado, se encontraba enemistado contra nosotros y su ira debía caer sobre nosotros. Cristo es aquel que se pone para recibir la ira del Padre y crea un puente perfecto. Por eso dijo Cristo, bienaventurados los pacificadores. ¿Y quién es el rey bienaventurado sino Cristo? Él es el bienaventurado. Y bienaventurado aquellos que hacen puentes entre Dios y el hombre. Hermanos, quiero hacer a ustedes, y hablo, hermanos, les hablo solemnemente. No sean dentro de la iglesia aquellos que siembran discordia. Te digo algo, dice Proverbios capítulo 6, versículo 19. Dios, 7 cosas abomina al Señor, y una de ellas es aquellos que siembran discordia entre sus hermanos. Hermanos, quiero llamar tu atención. Yo solo te hago una exhortación. Que no seas de aquellos que siembran discordia. Pero nota algo. Si siembras discordia, Dios te abomina.
Y la palabra significa te vomita, le das náuseas. Dios no abomina a aquel que es pobre. Dios no abomina a aquel que comete errores, que peca. Nota esto. Si tú fallas, déjate digo algo. Dios no te abomina. Si tú pecas como cristiano, Dios no te abomina. Dice la Escritura que tenemos un sumo sacerdote que se compadece. Dice la Escritura que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre. Dios no te abomina cuando hierras dentro de la iglesia y te humillas. Pero cuando por alcanzar la vindicación de tu nombre generas discordia entre hermanos, Dios te abomina. Y te hago una solemne advertencia: no seas aquellos que generan discordia en esta preciosa iglesia. Dios te va a perdonar si generas discordia. Si eres verdaderamente hermano, Dios te va a perdonar. Tienes abogado. Pero te digo algo, es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquellos por los que vienen los tropiezos. Y si esta iglesia se ve afectada por la siembra de tu discordia, te digo algo, Dios va a arreglar cuentas contigo. Porque Él ama a su iglesia y Él entregó su sangre por su iglesia. Cuida tus palabras, hermano. Que no sean para dividir, para generar discordia. Más bien para alguien que crea paz. Para alguien que soporta la ofensa en amor. Yo sé que en esto todos fallamos, pero hermanos, que sea una advertencia firme. Que nos cuidemos de generar discordia en el precioso cuerpo de Cristo. Él lo ama, hermano, y déjate digo algo. Tú puedes celar de una manera buena como Dios cela a la iglesia y te indignas cuando alguien le hace daño. ¿No es verdad? Aún con aquellos que no conoces en otras iglesias, te indignas cuando les hablan mal, te indignas cuando le hablan a tu esposa mal y todas esas cosas. Déjate digo algo. La Escritura enseña que Cristo cela su iglesia y su celo es santo. Y te digo algo, eres su hijo y va a tratar contigo si no cuidas su iglesia. Hermano, quisiera detenerme aquí y pasar todo el tiempo aquí exhortándonos con amor. Que cuides la iglesia del Señor en unidad, que soportes la ofensa en amor. Paciencia, amor, gozo, paz, paciencia. La palabra paciencia en el hebreo es una palabra muy curiosa que se traduce hombre de grandes narices y tiene una razón de ser. Porque cuando alguien le ofende, no agarra la piedra, sino alguien que espera pacientemente. ¿Quieres ver que del Calvario fluye la paciencia? Ve conmigo a Romanos capítulo 3, versículo 25. Romanos capítulo 3, versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados.
¿Qué quiere decir este texto? Hermano, Dios es justo y Él no puede perdonar a alguien solo barriendo los pecados abajo de la alfombra. Entonces el texto nos deja con una inquietud. ¿Cómo fue perdonado David, Noé y no se hizo justicia? ¿Qué dice el texto? Que Cristo fue muerto a causa que ellos fueron perdonados, porque el pecado que ellos cometieron no se quedará sin justicia. ¿Puedes ver cuán paciente es el Señor? Ahora, no solo manifiesta su paciencia en la cruz, manifiesta su paciencia aún, hermanos, cuánto nos tardamos para venir a los pies de Cristo. Cuán insistente fue el Señor. Yo sé, el Señor es soberano, pero fue tu responsabilidad que no viniste antes. Hermanos, muchos dicen, es constante escuchar esto y es un anhelo correcto, yo no lo juzgo, pero dicen, yo hubiera querido que el Señor me hubiera llamado antes. Hermano, la respuesta es esta: tú no fuiste antes a Él. No es culpa del Señor. Ahora, yo sé, Él es soberano, pero su paciencia se demuestra cuántas veces escuchar el Evangelio fue necesario. Y termino con esto: te tuvo que atraer porque tú no querías venir. Como decía Canto una vez más, ¿se acuerdan? No es que yo te escogiera, no es que tú me dijeras, escoge, ¿qué quieres hacer? No, tú me atrajiste a mí, porque si me hubieras dejado escoger, hubiera corrido lejos de ti, lo que la Escritura enseña. Ahora, ¿manifiesta solo su paciencia en el Calvario antes de venir a Cristo o aún la sigue manifestando? Hermano, te digo algo. Aún en nuestro servicio manifiesta su paciencia porque nuestro servicio es imperfecto. Nuestro servicio no llena la plenitud de la santidad de Dios. Aún a veces podemos servir y orgullo estar en nuestro corazón, no hacerlo de manera excelsa. Continúa el texto y dice benignidad. No vamos a ir ahorita ya a muchos textos por causa de avanzar. Quiero terminar esta enseñanza el día de hoy. Benignidad. Hermanos, Pablo conoció la benignidad del Señor. Dice que él era el peor de los pecadores, pero que fue alcanzado a misericordia. ¿Y sabes cómo manifiesta esa benignidad para sus hermanos? En que cree lo mejor de ellos y no lo peor. En que no se sienta y empieza a decir, seguramente él está pensando esto, él es aquel. Bernabé fue aquel que recibe a Pablo aun cuando Pablo había apenas dejado de ser homicida de cristianos. Ese es alguien benigno, ese es alguien espiritual, alguien que piensa lo mejor y no lo peor, alguien que maquina la bondad y no el mal, alguien que espera lo mejor y no se adelanta a recibir, a pensar lo peor. La bondad también se traduce como generosidad. Hermanos, ¿qué dice la Escritura? Que por su pobreza, Cristo rico en los cielos, pero se hizo pobre para que nosotros, Él estando en su pobreza, fuésemos enriquecidos. Cristo mismo abandonó las riquezas, se hizo pobre para que tú tuvieras justicia, para que tú fueras perdonado. Fe. La palabra fe, me inclino más a cómo lo traduce la Biblia de las Américas, y la traduce fidelidad. Y creo que la palabra es fidelidad porque está hablando de manifestaciones externas del carácter de Dios en nosotros. Entonces no creo que se refiere a fe, sino a fidelidad. Y dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, que Cristo es el testigo fiel. Nos dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hermanos, Dios manifestó su bondad, su fidelidad, cuando Cristo llegó. ¿Por qué?
Porque Dios había hecho promesas por medio de sus profetas. Y cuando llega el Mesías, María puede decir, no se olvidó del pacto, no se olvidó de la promesa. Hermanos, eso nos alienta. Si no se olvidó de la promesa de su advenimiento en su encarnación, Él volverá por su iglesia. Y como dice ese texto, Él vendrá y cuando llegue nos gozaremos. Hermanos, hemos de esperar como aquellas vírgenes diligentemente para que el Señor no nos halle con las lámparas vacías de aceite. Hemos de trabajar en el Espíritu Santo para servir a nuestros hermanos, no sea que Dios nos halle golpeando a nuestros hermanos. Te digo algo, su fidelidad nos debe dar temor. Amigo, a ti te digo, Dios ha determinado un día en que hará el juicio a los hombres y ese día va a llegar. Y si vives aún en tus pecados, no confiando en el sacrificio de Cristo, te digo algo, Él va a juzgarte. Pero te digo algo también, Dios es fiel. Y Él ha dicho que todo aquel que se acerque al sumo sacerdote, Cristo Jesús, Él lo va a perdonar. Y Él no va a negar esa salvación a quien a Él se acerca. Él lo va a perdonar, amigo. Te animo, confía en la fidelidad, en la obra de Dios mismo hecho a los hombres. Mansedumbre. Dice el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 11, versículo 29, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ahora, vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 10. Hermanos, yo había pasado por este capítulo, pero nunca había captado esto. O nunca me había notado de esto. 2 Corintios capítulo 10, versículo 1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. ¿Qué dice Pablo? Esta carta la mando, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Cristo es aquel que dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Dice en Juan capítulo 5 que todo juicio ha dado el Padre al Hijo. El juicio lo hará el Hijo. Y te digo algo, fue aquel cordero que llevado al matadero no abrió su boca con sus trasquiladores, sino que encomendó su causa a aquel que juzga justamente todas las cosas. Hermanos, ¿qué es lo primero que queremos hacer cuando alguien nos ofende? No es justificarnos. Y miren, hermanos, yo estoy aquí no diciendo deben ser así. Yo les estoy diciendo, hermanos, debemos buscar a Cristo porque nadie es así. Y hermanos, en esto he sido exhortado. Porque ¿qué pasa cuando vas al Walmart o a cualquier lugar y no te atienden como es debido? ¿No usamos nuestros privilegios como cliente para hacernos notar y que nos den lo justo? No te digo que no pidas lo que es justo, pero hermano, después de hablar con alguien, hemos de ser capaces de sacar la Biblia y decirle, y mira, la mansedumbre de Cristo se manifiesta aún más de esta manera. Todos fallamos en eso. Y debemos crecer, hermanos. Cada ocasión difícil que enfrentemos en la calle, con tu familia, hemos de ser capaces de decir después, y Cristo dice, pero no es verdad que muchas veces si tuviéramos la Biblia en la mano, después de hacer notar nuestros derechos, tendríamos que hacer así. Porque ¿qué va a pensar de cómo traté a ese hombre? Hermanos, repito esto una vez más, todos quieren hablar de puritanos, pero hay algo característico de los puritanos, que ellos llegaban al corazón con la doctrina. ¿Qué hay de nuestra mansedumbre? Cristo es aquel que es manso y humilde y termina templanza. La palabra templanza también es traducida correctamente autocontrol. ¿Y quieres ver que eso fluye también del Calvario? Y de la obra expiatoria de Cristo. ¿Quién es aquel que la tentación no pudo hacer daño?
No pudo tocar. Fue tentado, sin embargo, venció. Satanás no pudo aplastar la obra de Cristo por medio de tentarle. Hermano, ¿quieres obtener autocontrol en tus tentaciones cuando eres tentado a ver, a escuchar, a oír, a tocar cosas que Dios manda que no hagas? Mira la obra de Cristo, porque Él dice que por su justicia, por su obra, tú eres vencedor de esas cosas. El cristiano ahora puede vivir de una manera que honre a Dios. Espero que al escuchar el fruto del Espíritu se encuentren aplastados y amayugados. Hermanos, noten esto. Dice Mateo capítulo 5, versículo 48, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Noten lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué? Se nos manda a ser semejantes al Dios en el cual no hay mancha y cuya virtud se manifiesta en una manera excelsa. Y esto nos conduce al siguiente punto. ¿Por qué Dios te puede mandar? ¿Por qué Pablo y Dios Espíritu Santo te puede mandar a imitar a Dios mismo? ¿Qué acaso no es algo imposible? ¿Qué acaso no el más santo de los hombres ha fallado? Cristo era un rey. Cristo era el rey. Nota esto. David fue un tipo de Cristo como pastor y como rey. En cierta medida como pastor, pero él mató una oveja suya. Cristo es aquel que da su vida por las ovejas. Cristo es aquel rey que no usa su autoridad, sino que hace lo que el Padre le dijo que hiciera. David fue aquel que, tomando autoridad y control sobre el reino, pecó contra Dios. Hermanos, ¿qué cosa nos está mandada a hacer? Imitar las virtudes del Dios admirable. ¿Por qué esto es posible? Dice el texto, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa eso? Para entender eso debidamente podemos hacer una pregunta, Pablo, ¿y cómo podemos hacer que esas virtudes del Dios admirable se manifiesten en nosotros? La primera respuesta de Pablo es, contra tales cosas no hay ley. Para alcanzar esas cosas no es lee 10 capítulos, arrodíllate 5 minutos, media hora y después que vayas a la iglesia 3 veces, después de haber sido bautizado, los cielos se abrirán, el sol saldrá y tendrás el fruto del Espíritu. Todos queremos 10 lagartijas, 10 sentadillas para alcanzar las metas. Dice Pablo, no hay una ley establecida por medio de la cual puedas alcanzar este fruto. Pablo, entonces, ¿cómo? Y el texto continúa y nos dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo sí pueden vivir con este fruto porque ya fueron crucificados. Y alguien puede preguntar, ¿y cuándo pasó eso? ¿Cuándo fue que yo fui crucificado? Hermanos, el día en que Cristo fue crucificado, nosotros por la unión en Él, fuimos también crucificados en Cristo. Mira lo que dice en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Si ahora vivimos por gracia, ¿podemos vivir en el pecado? Pues en ninguna manera. Vean lo que dice el versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. El día en que Cristo fue crucificado, nosotros, por causa que Él estaba representándonos, por causa que en Él estábamos unidos a Él, nuestra carne ha perdido el poder de dominarnos. Y aunque aún vivimos en la carne, no somos dominados
por los apetitos de la carne y por medio de los medios de gracia alcanzamos a aplastar aquellos apetitos. Continúa el texto y dice, si vivimos por el Espíritu, Gálatas capítulo 5, versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, olvidándonos unos a otros. ¿Qué nos quiere decir el versículo 25? Una clave. No solo la salvación del hombre es un milagro. La vida que agrada a Dios en el cristiano es un milagro. Dice, si por medio, cuando tú estabas muerto, viviste, resucitaste de los muertos por medio del Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, tu andar cristiano depende de igual manera de ese milagro santificador del Espíritu Santo. Hermanos, existen frases, clichés comunes que ahora que el Señor me ha salvado, quiero pagarle por mi salvación. Te digo algo, el día que empieces seguirás aumentando tu deuda. No estamos aquí para pagar a Dios lo que nos ha hecho. No estamos diciendo, Señor, ahora voy a servirte para pagarte todo lo que hiciste por mí. No. Señor, quiero agradarte y me es imposible pagarte, pero quiero servirte y agradarte, hermano, y para hacerlo es necesario que andes en el Espíritu. Mira, hermano, tiempo nos va a faltar. Tiempo nos va a faltar, pero quiero terminar por medio de traer a tu corazón la importancia de la iglesia. Vamos a terminar, primero Dios, Gálatas, toda la carta. Por un tiempo estaré ausente en un tiempo, pero los días que pueda venir vamos a seguir retomándola. Pero yo creo que por la providencia de Dios, estamos aquí en este texto. Hermano amado, ama la iglesia de Cristo, mirando el Calvario. Mira que un hombre se puede molestar si dañas la iglesia de Cristo, pero ningún furor es más temible que el del Dios Santo. Yo sé que puedes saber mucha teología, tener tus ideas, pero no me puedes decir que amas a Dios cuando manifiestas un desprecio evidente a la iglesia de Cristo. Puedes decir 1000 veces que amas la iglesia que amas a Dios, pero si hay un desprecio en tu corazón por la iglesia de Cristo, y no hay un temor reverente de no hacerle daño, y no hay un ánimo en tu corazón de servirle, quítate ese engaño de tu cabeza. No amas a Dios. Pero hermano, a ti que amas al Señor, te digo, crece con tus hermanos. Únanse en las coyunturas unos a otros, hasta que todos lleguemos al conocimiento de Dios, a la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, hermanos, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Te digo algo, cuando ves al Calvario, cuando ves aquella cruz, no puedes no amar, no puedes no ser pacificador, no puedes no tener gozo.
Y te digo algo, los pleitos, las celos, las iras, las contiendas, las divisiones, las disensiones, las herejías, los homicidios se acabarán cuando tú mires el Calvario, porque el fruto del Espíritu, el carácter de Cristo se manifestará en ti. Hermano, yo no anhelo más que aprendas teología, que crezcas en la imagen de Cristo. Y te digo algo, mientras más que te parezcas a Él, más amarás su iglesia. Hermanos, miren la cruz. No miren a los hombres. En la cruz habita la verdadera felicidad del hombre. Hermanos, trabajen para su iglesia. Y el día que lleguen puedan decir, Señor, fui fiel al servir tu iglesia. Mis manos no están vacías. Todo ministerio que está separado de la iglesia de Cristo. No puedes decir, yo voy a ser evangelista por mi cuenta. Te digo algo, eso es de aquellos quizá que la hojarasca es quemada. Sirve a tu iglesia, hermano, ama a tu iglesia y teme dañarla y sírvela con ímpetu porque Cristo murió por ti. No hay otra razón.